Amigos de la red, agencia de noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, ese día miércoles 25 de marzo del 2026. Día naranja, día de no violencia contra la mujer. Bien, ese día, ese día damos la bienvenida al doctor Alejandro Martínez Vivas, porque el día de hoy, Agencia de Noticias Nuevo Siglo inicia un nuevo proyecto, un nuevo programa que se llama Sin Tabú, hablando de salud femenina, con la participación del especialista, el doctor Alejandro Martínez. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hacerme parte de este proyecto, ¿no? Y sé que va a ser algo muy productivo y muy positivo para nuestras mujeres en la comunidad. Bueno, tendrá una nueva responsabilidad la licenciada Feli Martínez, y es conductora del programa Platicando con Feli. Ahora va a estar también aquí en lo que es Sin Tabú, hablando de salud femenina. Le damos la bienvenida en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es un placer el día de hoy compartir con ustedes el doctor Alejandro Martínez Viva, un excelente médico, y el compañero, el licenciado Guillermo Gutiérrez Arias. Es un placer de veras. Yo les doy la bienvenida, amigos de AN Nuevo Siglo, y los invito a que se sumen a este programa, que se sumen a este proyecto Sin Tabú, hablando de salud femenina, y que el día de hoy, pues miércoles 25 de marzo, damos la bienvenida a este nuevo proyecto, a este nuevo proyecto que es para beneficio de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y los invitamos a interactuar con nuestro compañero el día de hoy, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Bueno, tal como lo dijimos, esta plataforma de comunicación quiere ser el enlace de comunicación con el sector poblacional. Y les invitamos, hagan sus preguntas, despejen dudas. El doctor Alejandro nos decía hace unos momentos, hay que invitar a la gente a que nos digan qué temas quieren tratar, y nosotros con gusto estamos abiertos para tratarlos en programas especiales con la finalidad de orientarles. Este es un programa de orientación de salud, de beneficio, porque muchas veces tenemos dudas, no sabemos qué hacer, y consultamos a la comadre, consultamos a la amiga, consultamos a quien se alivió utilizando algún, o aparentemente se alivió utilizando algún sistema tradicionales. Entonces, qué mejor que la voz de un profesionista de la salud como lo es Alejandro Martínez. Pues empezamos, licenciada. Pues vamos a dar inicio con nuestro programa, y como primer pregunta con nuestro doctor queremos preguntarle qué es ginecología, qué es obstetricia. Bueno, obviamente esto se resume en atención a la mujer, ¿sí? Ambas especialidades, ambas directrices de la medicina, estriban en la salud femenina. Una, en la salud reproductiva, en todos los órganos genitales, reproductivos en la mujer, y desde su estructura, crecimiento, desarrollo, función, ¿verdad?, que obviamente engloban una serie de trastornos desde la niñez, la adolescencia, la pubertad, obviamente la etapa reproductiva y la menopausia, que es el cese, con todos los cambios que se generan en esto. Esa es la ginecología, la que estudia todo el aparato reproductivo femenino, con todos los cambios en determinadas edades, en las diferentes edades o etapas de la mujer. Y la obstetricia es la que se encarga precisamente de ver el parir, el parto, el embarazo, el puerperio, todo el entorno
a la atención durante el embarazo, parto y puerperio. Y de ahí se derivan otras cosas, ¿no? Se deriva la perinatología, la medicina fetal, que vamos a ir hablando poco a poco. Oh, interesante. ¿No? Y también de la ginecología se deriva la oncología ginecológica, la biología de la reproducción, ¿sí? Y bueno, ahí vamos la uroginecología, porque hay subespecialidades muy específicas de los trastornos que puedan venir. ¿Mm? Bien. Yo quisiera hacer habla de las diferentes etapas de la mujer, de acuerdo a la ginecología, ¿cuántas etapas presenta la mujer? Bueno, básicamente vamos a dividirlas en 3 etapas, 4 etapas primordiales. Una primera etapa, la niñez, ¿sí? En el cual los caracteres sexuales están presentes, pero no desarrollados, ¿sí? Están dormidos, en cierto modo. Esto despierta en la segunda etapa, que es la pubertad o la adolescencia. ¿Comprende más o menos de qué edad a qué edad? Aproximadamente en la mujer a nivel del mar es de los 10 años en adelante, ¿sí? Cuando nuestros caracteres sexuales se hacen presentes y empieza a funcionar. ¿Qué quiere decir funcionar? Bueno, que reproductivamente, pues ya tienes la capacidad de ser mamá, ¿sí? ¿Ok? Ahora, dentro de este contexto, la próxima etapa sería la etapa reproductiva, ¿sí? La etapa reproductiva que estima desde los 19 años hasta los 35 años. Esta es la edad reproductiva ideal. En la juventud. Sí, o sea, es la etapa donde nuestros riesgos obstétricos o nuestros riesgos de ser papá, ser mamá, son mínimos, ¿sí? Pero por arriba de los 35 años ya empieza a disfuncionar nuestro órgano que genera precisamente el óvulo, que son los ovarios, y esto ya empieza a tener cambios importantes en alteraciones del ciclo, alteraciones del sueño, alteraciones en el estado de ánimo, y empieza el climaterio, que es la última etapa, el climaterio y la menopausia. ¿Okay? ¿El climaterio a qué edad más o menos en la mujer en qué edad se presenta en la mujer? Por arriba de los 35 años. Okay. Podemos hablar que son etapas adecuadas. Antes de los 35 años estaríamos hablando de algo prematuro. ¿A qué edad se recomienda la primera visita ginecológica de nosotros como mujeres? Esto es variable. Es variable en base a qué tanto tú tienes como mamá y papá, tienes esa capacidad de comunicarte con tu hija y hijo también, ¿no? Y hablar de sexualidad, hablar de respeto, hablar de métodos anticonceptivos, hablar de lo que está viviendo y lo que está despertando en esta mujer. Porque yo siempre lo he dicho y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, la mujer tiene 2 etapas de crisis importantes. Una, la adolescencia, la pubertad. Cuando está llegando algo que no sabes ni para qué es, ni qué voy a hacer con ello, ¿sí? Y es esta capacidad reproductiva. Y la otra es el climaterio, la menopausia. Cuando esta capacidad reproductiva ya me dice, bye bye, ya me voy, ¿no? Claro. Y me aferro y digo, bueno, pues, ¿qué hice en este periodo? No quiero que se vaya. O deseo otro bebé, deseo esto, deseo lo otro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay estas 2 etapas en las cuales la mujercita regularmente entra en el conflicto. Bien. Aquí hay algo importante, entonces también juega un papel esencial la comunicación que pueda haber de la jovencita, del adolescente, con los padres de familia. Claro. Con la mamá, principalmente, que aparentemente es la que ve ese tema. Cuando no hay esta comunicación, cuando no me siento preparada
no tengo la confianza para llegar a mi hija, para poder comunicarme adecuadamente con ella, mejor buscar ayuda. ¿Sí? Claro. Y valdría la pena ir con un experto o una experta en el tema para que pueda tener una orientación verdadera, veraz, oportuna, y ella, la niña o el niño, se sientan respaldados y seguros de que mamá, papá la está apoyando y que tienen un referente importante, ¿verdad?, para el cuidado de esa sexualidad. Porque es una etapa en la cual vas a abrir tu sexualidad, vas a experimentar tu sexualidad. Y muchos de los problemas que tienen nuestros jóvenes es precisamente esta apertura. Es cómo vivo mi sexualidad, cómo afronto esta sexualidad. Y de repente, pues vengo todo con ese impulso que genera la adolescencia y pues olvídate, ¿no? Despierto una sexualidad no responsable y pues adquiero infecciones, embarazos, X cosas, ¿no? Claro. Y obviamente, pues de ahí viene una salud no adecuada para la mujer ni para el hombre tampoco. Claro, y en ese tema, doctor, si hablamos de prevención, aquí, ¿cuáles son esos estudios básicos que debemos nosotros como mujeres realizarnos? Claro, dentro del ámbito ginecológico, obviamente, hay un rubro muy importante, que es la prevención. Recuerden que muchas de las patologías ginecológicas no les van a dar problemas, aparentemente. No les dan problemas. Ya cuando da problemas es porque ya es muy tardío esto, ¿sí? Por eso es adecuado tener a bien una cita de prevención, ¿verdad? Invertir en nuestra prevención, invertir en nuestra salud y no afrontar un problema mayor. Básicamente el Papá Nicolau, la colposcopía, la mastografía, ¿verdad? Después de los 40 años, recomendable cada 2 años, y después de los 50 cada año. El Papá Nicolau, pues obviamente en una etapa reproductiva, mínimo uno cada año o cada 3 años mínimo, ¿sí? Doctor, hace como 3 meses me enteré de una adolescente que había fallecido por cáncer de mama. ¿Eso es posible? La verdad es de que ya no hay. Antes se decía que el cáncer era exclusivo de la edad adulta, la edad madura. Actualmente ya no es así. Actualmente vemos cáncer cervicuterino en mamás jóvenes, 30 años, de mama al igual, ¿verdad? Entonces, sí puede ser. A mí me sorprendió muchísimo la noticia porque la jovencita estaba en nivel secundaria, o sea, no hablamos de una persona mayor de 15 años. Entonces sí me sorprendió mucho porque hay cosas que ignoras, como usted bien dice. Claro, hay muchas cosas que han cambiado, hija. La verdad es que nuestros alimentos ya vienen muy manipulados, hay muchos esteroides en lo que comemos y obviamente ha cambiado mucho la etiopatogenia o el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Claro. En muchas ocasiones escuchamos de Papá Nicolau, que son uno de los estudios que usted nos acaba de comentar y que son esenciales para nosotros como mujeres. Y esto nos lleva pues a cuidar de nuestra salud, pero en muchas ocasiones hay dudas respecto a ese tipo de estudios, pero sobre todo también pudor, pena, vergüenza, y entran aquí muchos mitos, ¿no? Claro. El Papá Nicolau sigue siendo la prueba reina de detección, aunque no es la mejor. No es la mejor. No es la mejor. No es la que, si a mí un Papá Nicolau me reporta normal, no es, le tengo que creer tan solo un 30%. Pero si un Papá Nicolau me dice, hay algo que no está bien, ahí sí le tengo que creer más del 90%. ¿Sí? Y esto es en base a que pues en el Papá Nicolau va a depender de quién lo tome, cómo lo tome, que realmente abarque la zona donde está la afectación, que lo fijen adecuadamente, quien lo vea, que realmente vea esa zona, ¿sí me explico? ¿Sí?
y que lo interpreta adecuadamente. O sea, hay varias variables que pueden funcionar. Por eso la colposcopía ha tomado una relevancia importante, en el cual pues es una visualización de lesiones directa y es un diagnóstico inmediato, ¿sí? En el cual si tengo dudas o algo así, bueno, pues tomo una biopsia y lo mando a estudiar. Entonces, y obviamente si yo a uno, por ejemplo, el Papa Nicolau, con la colposcopía, con el TrueScreen, que es otro estudio, el TrueScreen es un estudio que es en base a ondas sonoras, que cuando chocan con las células que están afectadas, inmediatamente detecta que hay un problema, ¿no? Y ahí ya tenemos que estudiar nosotros. Es un estudio que en Europa está en auge, poco a poco se está llegando aquí a nuestro país, pero todavía no tiene la aceptación como es, no ha desplazado al Papa Nicolau ni a la colposcopía. Entonces aquí un estudio muy más certero sería una colposcopía. Sí, si yo sumo los estudios, obviamente voy a tener más posibilidades de diagnóstico. Pero un solo estudio no me descarta ni me asegura que tenga algún problema. Claro. Doctor, una pregunta, de acuerdo a la cultura, pues de nuestra gente, en México, muchas veces la falta de información o que todavía sigue existiendo algún poco de resistencia en la mujer para hacerse estos estudios, afecta el proceso. Cada vez hay menos. Creo que hemos entendido algo muy certero, ¿no? Y quiero referirme a lo que yo vivo al menos y veo. Si hay alguien en el mundo, y hablando de género masculino y femenino, ¿verdad?, que tiene más consciente la prevención, es la mujer. ¿Sí? La mujer, no todas, pero sí un alto porcentaje de ellas acude año con año su Papa Nicolau, su colposcopía, su mamografía, ya después de los 40 años, y están en un control ideal, ¿verdad? El hombre, por desgracia, somos un poquito más dejados, no tomamos no le damos la importancia a la prevención, ¿no? Y a la detección oportuna. Claro. Bien importante eso que acaba de comentar, porque sí, como mujeres somos responsables, bueno, un porcentaje de eso. Sin embargo, también aquí influye mucho cuando ya la pareja, el acompañamiento, el apoyarse, el estar siempre en esa constante prevención para poder de ello tener una buena salud también, claro, sexual, ¿no? Sí, primordial. Claro. Primordial. Doctor, hablaba de que hasta los 35 años los riesgos son mínimos para un embarazo en una mujer. ¿A qué se debe eso? El envejecimiento de los gametos. Los óvulos o los ovocitos están un año más añejos, porque la mujercita, desde la 8ª semana, que estaba en el vientre de su mamá, desde la 6ª semana, perdón, estaban en el vientre de su mamá, ya estaban presentes esos ovocitos. ¿Sí? Entonces, échale, tiene 35 años más un año más, 36. ¿Sí? Conforme más edad tenga, las células germinativas tienen que aportar la mitad de la información, 23 cromosomas y 23 cromosomas el esperma. Esta división meiótica y mitótica que generan estas células, ya las separaciones ya no son tan sanas y ya vienen informaciones anómalas. De ahí viene la trisomía 21, síndrome Down, trisomía 18, síndrome de Patos,
o Edwards, que es la trisomía 13, afecciones cromosómicas o cromosomopatías que no son otra cosa más que la falta de disyunción adecuada de la información cromosómica. Y por eso se expresan este tipo de problemas. Ahora, eso lo vemos en las edades avanzadas y también precoces, o sea, inmaduras, ¿sí? Pero, ojo, el 30%, el 33% de los bebés que nacen con alguna cromosomopatía son en una edad reproductiva normal, entre los 19 y 35 años. Doctor, a ver, ¿y los tiempos cambian, afecta lo que es la alimentación? Yo veo y tenemos antecedentes de que nuestros abuelos, nuestras madres todavía tenían más de 40 años y todavía tenían familia y toda esa cuestión, y los riesgos, pues, eran aparentemente, entre comillas, menos a lo que actualmente vemos que una jovencita de 35, digo, jovencita de 35 años, y está presentando problemas para embarazarse o durante el embarazo y toda esa cuestión. Obviamente los tiempos han cambiado, pero la problemática de salud ha existido siempre. O sea, y antes, pues la verdad que la mortalidad era muy alta y era porque Dios así lo quiso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Quizás ni cuenta nos dábamos. Nada más para que te des una idea. De 100 embarazos, ¿cuántos embarazos crees que se pierden? En la actualidad no tengo idea, sinceramente. Pues yo creo que de 100 a lo mejor 70. El 75% de los embarazos se pierden, de primera instancia. Y puede ser incluso que ni cuenta me dé que estabas embarazada, ¿no? Puede ser con la menstruación, puede ser con 1 o 2 días de retraso, pero el 75% de 100 embarazos se pierden. De este 25%, el 30% se pierde en las primeras 7 semanas. Y todo es por esta falta de información adecuada, cromosómica. ¿Sí? Y después de las 8 semanas tan solo se pierde el 3%. Ya una vez que está el bebé configurado, que está bien, difícilmente se va a perder. Ya que terminó la organogénesis, en cierto modo. Entonces, sí es cierto, somos dentro del reino animal, pues somos la especie con una más evolutiva, pero somos las más imperfectas. Más sensible. Más imperfectas. Para que Feli haya tenido a sus niñas, y ella quizás ni cuenta se dio, mínimo tuvo 3 pérdidas. Y ni cuenta te diste. Y así es en toda la mujer. Y así es en toda mujer. Algo que aprendíamos hace unos días, usted, era de que las mujeres normalmente tendemos a ser o deben de ser ciclos menstruales muy exactos, o sea, es un mes y es un proceso, y que en muchas ocasiones decimos de manera muy común, se me retrasó 2 días. Llevo 2 días de retraso, pero en el tercer día está la regla. Ahí ya son Todo retraso es embarazo hasta no emoción. Así es, o sea, era algo sorprendente. Entonces, por eso es que queremos llevar este tipo de temas con ustedes, estimable público, ya que como personas a veces entendemos o creemos que todo es normal, normalizamos muchas cosas, pero si nos ponemos a leer un poquito o a platicar con expertos, nos damos cuenta que no, que realmente lo que nosotros consideramos, como bien lo decía el doctor, algo muy normal, y que yo dije, no, yo tuve 2 embarazos y nunca tuve complicaciones, pudieron haber pérdidas que ni siquiera me di cuenta. Así es. ¿Verdad? Así es, y así es. A veces son sangrados un poquito mayores, menores o diferentes, ¿no? Y ¡pum! Sorprendente. A ver, ¿hasta dónde afecta, doctor, también el aspecto de que alguna joven, mujer, muchas veces por necesidad,
por alguna enfermedad o por alguna circunstancia, o muchas veces porque no quiere el producto, se hacen los famosos legrados que se le conocen comúnmente. Esto afecta en el futuro a la mujer para poder embarazarse nuevamente. Y esto, qué bueno que tocas este tema, porque es algo que nosotros día a día estamos en la lucha, ¿verdad? Sobre todo, y hablando de la sexualidad responsable, ¿verdad? En estos adolescentes que se embarazan y se les hace muy fácil buscar un término, ¿verdad? Y se hicieron un legrado o tomaron medicamentos y la primera vez no pasó nada. Ay, ¿y pues qué crees que pasa? Pues viene la segunda vez y viene la tercera vez y no pasó nada, y qué padre, ¿no? Pero va a llegar el momento en el cual va a pasar. Y va a venir la infección, va a venir el sangrado importante, va a venir la complicación, ¿verdad? Y sí, obviamente que tiene riesgos. Tiene riesgos importantes de salud reproductiva. El que yo me someta a un procedimiento, ya desde ahí el riesgo anestésico, el riesgo quirúrgico, y si decido hacer este procedimiento ambulatorio o con medicamentos, también hay riesgos de infecciones, de que queden restos, de que quede una endometritis, un problema ahí. Sí hay riesgos. Esto me da para otra pregunta, doctor. Los famosos anticonceptivos, pastillas o inyecciones, ¿trae alguna repercusión en el futuro en lo que es el organismo de la mujer? Esto ha sido muy trillado y muy juzgado, ¿no? Regularmente, si la mujercita o la dama es irregular, parte de lo que genera el método anticonceptivo va a ser regularizarla y protegerla. Obviamente, cuando ella suspenda el anticonceptivo, pues va a caer igual en la irregularidad. Esto no le va a dar ningún beneficio a ella para quitarle la disfunción que ella está presentando, pero obviamente la va a proteger y la va a hacer regular mientras lo esté tomando. No le crean ningún riesgo mayor el hecho de que esté tomando actualmente. Las dosis de anticonceptivos son microdosis, son dosis muy, las mínimas necesarias, por eso se les pide que sean a la misma hora, y si presenta diarrea, si presenta fiebre, si presenta alguna vómito, que se cuide con otro método, porque pierde el efecto anticonceptivo, ¿sí? Pero no le crea un riesgo. Ahora, yo siempre les he dicho, dentro de esta prevención, que es parte de la ginecología, dentro de esta prevención, siempre les he dicho que siempre hay que pagar algo. O sea, por ejemplo, los hormonales de depósito, las inyecciones. Las inyecciones son excelente método anticonceptivo. Los implantes son excelente método anticonceptivo, pero son dosis muy altas, que obviamente son anabólicos, ¿sí? Y esto tienen cambios importantes en la mujer, no tanto en el aspecto nada más de la función reproductiva, sino también metabólica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, después de la ingesta de este tipo de medicamento, pues la mujercita aumenta de peso, y aumenta a veces muy considerablemente. Entonces, siempre hay que valorar riesgos y beneficios. No, nada es inocuo, nada. Fíjese que con lo que acaba de comentar, en una ocasión platicando con una compañera, una amiga, nos decía que a ella a los 23 años le habían recetado, tuvo su bebé y le empezaron a administrar ampolletas anticonceptivas, pero empezó a tener retraso en el sangrado, o sea, dejó de reglar aproximadamente 6 meses, y ella se lo consultaba a su médico general, al médico general, y le decía que era normal, ¿no? Pero ¿hasta qué momento llega a ser normal?
Sin embargo, después fue a visita con un ginecólogo, le cambiaron el tratamiento porque dijeron que ya no tenía la edad como para que se estuviera inyectando. Y deciden dejarla por un tiempo hasta que bajara su menstruación sin método anticonceptivo. Pero después demoró casi 7 años sin método anticonceptivo. ¿Eso es por esta larga que dice usted de dosis? No. Ella tenía un problema, obviamente. Ajá. Hay que ver ahí tiroides, hay que ver si después del evento obstétrico hubo sangrado importante, no tuvo algún problema ella mayor. Pero no es normal, y no nada más es por ello, no, ahí había otro trasfondo, ¿no? Sí, platicando con ella nos comentaba eso, ¿no? Yo decía, bueno, pues igual es como llevar, y aquí es en donde empezamos a hacer esas diferencias, ¿no? De que cada quien con su área, ¿no? Cada quien, o sea, a lo mejor mi salud ginecológica con el especialista, mi salud a lo mejor general con un médico a lo mejor del oído, con cada especialista correspondiente. Sin embargo, sí de repente recurrimos no a los medios adecuados o a los especialistas adecuados correspondientes. Sí, sucede y obviamente sobre todo los métodos anticonceptivos, pues todos tienen la capacidad está normado y todos tenemos la obligación de conocer los riesgos y beneficios, ¿no? Claro. Hay escalas, hay a quienes sí, a quienes no, qué método sí, qué método no, por qué sí, por qué no. Bien. Sí. Doctor, antes de cerrar el programa, para que cierre, yo le hago una pregunta. Hablamos ya de la mujer antes de los 35 años. Los riesgos para la mujer después de los 35 años y cuáles son las repercusiones más frecuentes o enfermedades que se presentan en la mujer. Pero antes le doy las gracias en ese día a Mariana García, que nos sigue a través de esta plataforma de comunicación, a Elio Beatriz, Sara Tadeo, Alma Cruz, Nicolé Ibarrea, Arturo Sechi Ruiz, Mari Montalvo, Atanael Torres Rodríguez, Vero Zamorano, José González, Celia Salazar, Vero Zamorano, Ami Domínguez, Dora Pineda, Carlita Ramos, María del Carmen Hernández, Carlita Ramos, María del Carmen Hernández, LUGB, Chabel, pues CH Domínguez, ¿no? Sandra Luz, Oliver Norris, que nos siguen a través de esta plataforma de comunicación. Cerramos, doctor, con eso. Yo quiero cerrar, bueno, pero yo todavía tengo una pregunta más. Bueno, responde la del link. A ver. Fíjese que yo tengo una pregunta. ¿Cómo influye la salud emocional en la salud ginecológica? No. Recuerden que el 80%, y fíjate nada más el porcentaje, el 80% de las consultas tienen un trasfondo emocional. Muy importante. Y que se expresa con trastornos orgánicos también. Quiero mencionarles 2 casos nada más. Una paciente que me llega después de ver a toda la región de ginecología, a muchos colegas, ¿no? Ya le habían dado tratamiento y todo, por un sangrado, y no se le quitaba el sangrado. Qué raro. Bueno, pues entonces vamos a hacer un legrado, ¿no? Ok, vamos a hacer el legrado, vamos a limpiar bien esto y vamos. Y pues sí, le hago el legrado, todo bien. ¿Y qué creen? Pues sangrado. Yo, ¿cómo? No puede ser posible. Bueno, pues en estos casos, pues empezamos a indagar otro tipo de problemática y me empiezo a dar cuenta que hay un trasfondo emocional ahí importante y lo mando con el psicoterapeuta. Y sé del sangrado.
empieza a trabajar ella, empieza a darse cuenta de muchas cosas, y el sangrado se quita. Sin tratamiento, sin nada. Muy importante la salud emocional. Completamente, completamente. Y así te puedo hablar de flujos, ¿sí? Hay mujercitas, por ejemplo, que tienen obsesión con sus secreciones vaginales y tienen fijaciones importantes, ¿no? Y también negaciones. Es una forma de decir no. Y se expresa, este cuerpo se expresa. Y se expresa de muchas maneras. Y una de ellas es haciendo sentirte mal para que no aceptes muchas cosas. Incluso se expresa de tal manera que hasta el cáncer se tiene un trasfondo emocional actualmente. El cuerpo habla lo que la boca calla. Completamente. Bien, amigos, les invitamos también para la rodada solidaria por sonrisas, Por sonrisas al vuelo, que será llevando alegría en movimiento el 12 de abril del 2026. A las 8 horas va a ser la salida en la localidad La Roma. Llevarán juguetes, dulces, pelotas al vuelo. Esto es un evento de la Fundación Pregúntale a tu médico y del voluntariado. Y pues súmate, podemos formar sonrisas, puedes donar una pelotita, un juguetito para llevar alegría a los niños con esta actividad que será el 12 de abril del 2026. Bueno, pasamos de la media hora, pero yo sí quisiera que contestaras la pregunta, porque después de siempre se dice que hay después de los 35 años. De los 35 años, cuidado, porque es un riesgo para la mujer. En base a los embarazos, Después de el riesgo de cromosomopatías, hay varios riesgos. Uno, el producto. El riesgo de cromosomopatías en la población general es 1 en 300. ¿Sí? O sea, mujercita de cada 300 en una edad reproductiva adecuada, 19, 35 años, vamos a tener un bebé con alguna cromosomopatía, llámale síndrome Down u cualquier otro tipo de síndrome de estos. ¿Ok? Después de los 35 años, algorítmicamente se va incrementando año con año. Por ejemplo, a los 40 años es 1 en 30 y tantas. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Ahora, eso es en base al bebé, al producto. El riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión existe mucho más alto. Y con esto, obviamente, pues el riesgo de muerte materna. El riesgo de que haya un acretismo placentario también existe más. El riesgo que haya una hemorragia obstétrica existe más. Nuestros tejidos ya no son los adecuados. Ya no estamos en esa condición para afrontar una adversidad. ¿Sí? Ya nuestro organismo ya no responde igual ante una agresión. Y recuerden, aunque un embarazo es algo muy fisiológico, es algo muy natural, es algo para lo cual la mujer está preparada. Obviamente hay edades para esto, ¿sí? Y después de los 35 años aumentan los riesgos tanto en mamá como en el producto. Muy interesante realmente, porque luego escuchamos el comentario, ¿no? Alguna mujer que tuvo algún hijo después de los 40 años y dicen, es el colado, es el... Pues es una bendición. Es la bendición, precisamente. Bueno, nos vamos a ver... Antes mandamos, miren, también el doctor, él colabora en la Fundación Pregúntale a tu médico, en donde les brindan servicios médicos de especialidad a bajo costo. Facilitan aquí consultas médicas con especialistas, reduciendo también barreras económicas. Esto es bien importante.
barreras económicas para el acceso a la salud. En ello vamos a poder encontrar medicina general, ginecología, pediatría, psicología, nutrición, fisioterapia, traumatología, rayos X y más servicios. ¿En dónde se encuentran? Se encuentran en Avenida 18 de Octubre, número 19, Colonia Nueva Tacoteno, aquí en Minatitlán, Veracruz. Pueden ustedes comunicarse al teléfono 921-115-8216. Ellos tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Pues amigos, Fundación Pregúntale a tu Médico tienen un gran equipo multidisciplinario para la atención de tu salud. Te esperamos ahí. Al igual, este viernes vamos a tener una jornada de colposcopías y Papá Nicolau. Ahí mismo, en la unidad. Bien, pues aquí están los teléfonos 921-115-8216 para hacer una reservación, ¿verdad? Sí, lo ideal. Pues amigos de la red, damos las gracias al doctor Alejandro Martínez Vivas y por su entusiasta participación, siempre con la mejor disposición de apoyar a la comunidad, de orientarla, de darle a la sociedad de Minatitlán y del sur de Veracruz esa experiencia profesional que ha adquirido a través de tantos años. El espíritu que tiene de aportación sigue, no es de ahorita, tiene muchísimos años de estar ayudando al sector femenino principalmente. En este programa que hoy iniciamos y vamos a continuar cada 15 días con la participación del doctor que se llama Sin Tabú, hablando de salud femenina. Por hoy, muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días. Licenciada Félix. La prevención es clave para una buena salud. Doctor. Y nos vemos el próximo, en dos miércoles. Sí. Doctor. Dejamos abierto para el tema que ustedes deseen y con mucho gusto lo aclaramos, ¿verdad? Muchas gracias y éxito en este nuevo proyecto. Te invitamos a compartir. Recuerda que compartiendo hacemos más grande este programa y sobre todo tener aquí al doctor con nosotros. Brinda tus inquietudes, los temas que desees que se aborden y los llevamos a la mesa, ¿verdad, doctor? Claro, gusto. Pues nos vamos, muchas gracias, hasta luego.